Ya empezó a grabar, ¿cierto? Nuestro que estás en el santificado y glorificado sea su nombre, damos gracias. Permite, Señor, las dirigido por Señor, que tu presencia y el carbón encendido sean los labios de la hermana María. Concédenos, Señor, tu presencia en este santo sábado y permite, Señor, que todo que vaya a decir sea palabra de lo alto. Amén. A los que bendice a los que estamos reunidos, en tu Señor, con poder del Espíritu Santo y poder tener un intente sobre tu palabra. Todo es en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Alberto, ¿usted está escuchando? Sí. Es que a veces parece que se quedará como sin señal. Pero bueno, vamos, ahora sí voy a compartir el documento. Ay, perdón. Bueno, vamos a empezar entonces la reunión. Bienvenidos todos los que están aquí. Es el último sábado que vamos a estar aquí reunidos por este viaje de mi venida aquí a Panamá, que ha sido muy maravillosa. El Señor ha hecho una gran obra con nosotros. Y el mensaje presente, el tema presente, el mensaje de el sellamiento, porque estamos en la parte final del sellamiento de los 144,000. Ese mensaje final para nosotros acá es un llamado a la unidad. Y es lo que el anciano Jeff Pippinger, desde que regresó después del chasco del 18 de julio del 2020, ese es el mensaje que ha traído el Señor para nosotros. Y pues el Señor, como no es Dios de confusión, está diciendo a todos las mismas cosas. Entonces, quería hacerles un comentario del último video del anciano Jeff Pippinger. El sábado pasado él presentó y estuvo hablando de que tenía él y el hermano Colin tenían un punto de vista diferente sobre lo que significa que Roma establece la visión, o sobre el verso del capítulo Daniel 11, el verso 14. ¿Podría alguien leer Daniel 11, 14 por nosotros? ¿Podría la hermana Lucy leer, por favor, Daniel 11, 14? Sí, hermana. Gracias. 11:14. Daniel Sí. 11:14. Sí. Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, hijos de disipadores,
de tu pueblo se levantarán para confirmar la profecía, pero caerán. Hijos de disipadores de tu pueblo se levantarán para confirmar la profecía, pero ellos caerán. Entonces, está diciendo que los disipadores del pueblo de Daniel se iban a levantar para confirmar la profecía. Y cuando nosotros vamos a pensamiento de Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith, comentando sobre ese verso, cuenta allí la historia de los disipadores del pueblo de Daniel que se levantan para confirmar la profecía. Y en ese verso cuenta esa historia de que cuando Daniel 11:14 cuenta la historia de que cuando se dividió el imperio de Grecia, entonces la parte de Egipto era como el rey del sur y la parte donde estaba Babilonia era como era el rey del norte y Egipto era el rey del sur. Y las luchas entre ellos fueron, la lucha desde el versículo 5 de Daniel 11, las luchas fueron entre el rey del norte y el rey del sur. De pronto el rey del sur se levantaba y le daba una derrota al rey del norte, pero luego el rey del norte cogía fuerza y se levantaba y se iba y hacía su revancha y sometía al rey del sur y así estaban constantemente. Pero llegó un momento en que en el rey del sur, el rey, no me acuerdo cuál rey era, uno de esos reyes del rey del sur murió, dejando su hijo como heredero del trono, pero ese hijo tenía solamente 4 años. Entonces, el rey del norte, que eran dos reyes allí, que eran Antíoco y otro, se pusieron de acuerdo para ir porque vieron la oportunidad de que quedaba débil el rey del sur con un niño de rey de 4 años. Entonces dijeron, se unieron, hicieron alianza, vamos a subir contra ella y la tomamos y nos la repartimos. Pero había un pueblo, allá dice en comentarios de Daniel Apocalipsis de Uriah Smith, en las orillas del Tíbet, era un pueblo que no se había dado a conocer, pero que ese pueblo en lo secreto estaba reuniendo poder secretamente para darse a conocer como potencia mundial. Y en ese momento ese pueblo, que no era otro, sino que los romanos, decidieron defender el niño rey. Y lo defendieron, lucharon contra estos de los del rey del norte que querían invadir a Egipto y impidieron que lo hicieran. Ellos vencieron, pero desde ese momento es que la Roma pagana se da a conocer como una nación como de poder. Se empezó a dar a conocer como una nación, como empezando a darse a conocer como una potencia. Y a eso se refiere el verso cuando dice los disipadores de tu pueblo, porque Roma pagana y Roma papal han sido los que han perseguido al pueblo de Dios. Amén. Entonces eso fue en el inicio, que así es que se levantan los disipadores de tu pueblo, y ahí se refería a Roma pagana. Pero Uriah Smith, en lo que fue avanzando en cierta parte, cuando hablaba del rey del norte, no discernió bien, aunque la hermana White dice que ese libro de Uriah Smith
es la mano ayudadora de Dios. En la parte de discernir exactamente quién era el rey del norte, Uriah Smith dijo que el rey del norte era Turquía. Pero Jaime White decía, y los mileritas decían que el rey del norte tenía la posición correcta, que el rey del norte era Roma pagana. Pero había como confusión en eso y entonces vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, por favor. Vayan todos a Segunda de Tesalonicenses. El capítulo 3. Porque entonces Guillermo Miller no, él no lo tenía tan claro, pero el pasaje que le dio claridad, donde él vio la verdad, donde él vio con asombro la verdad y encontró armonía, fue el pasaje de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3, y vamos a leer lo que dice. Y dice, finalmente, Segunda de Tesalonicenses 3. A ver, parece Segunda de Tesalonicenses. ¿O será primera? Perdón, es Primera de Tesalonicenses capítulo 3, que dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, nos pareció bien pero es que estoy un poquito como equivocada en esa parte. Esperen un momento hasta que encuentre el... Voy a buscarlo un momentico, porque estoy confundida. Gracias, hermano. Para no volverme a equivocar, voy a buscar el video, voy a buscar el PDF de él. Ay. Sí, yo creo que es Segunda de Tesalonicenses 2, ¿no? Segunda de Tesalonicenses 2 dice, os rogamos pues, hermanos, gracias, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, y que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra Dios y deja que el mundo
deduzca que Dios, contra Dios, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado. Tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que sea revelado en su tiempo. Porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces él decía, eso decía Pablo en Segunda de Tesalonicenses, pero en esa época que Pablo estaba escribiendo la carta de los tesalonicenses, teníamos el Imperio Romano, pagano. Y Pablo estaba diciendo, el Señor no viene hasta que no se revele el inicuo, que ya está operando entre nosotros, solo que nosotros sabemos lo que al presente lo detiene. Y yo hago una pregunta, ¿qué era lo que al presente detenía al Imperio Romano pagano? Perdón, ¿qué era lo que al presente detenía al inicuo, que era... Él estaba hablando ahí de la abominación desoladora, o sea, de Roma papal. Ya estaba obrando en los tiempos de Pablo, solo que había algo que lo detenía al presente. ¿Quién creen ustedes que lo detenía? A ver, hermanos que están ahí. ¿Quién lo detenía? El continuo, el Imperio Romano. El Imperio Romano pagano. Hasta que el Imperio Romano pagano no fuera quitado, entonces no podría establecerse el sistema papal o el catolicismo. Entonces, cuando Miller llegó a ese pasaje, encontró claro que era, ahí estaba aclarándose porque ellos pensaban que el continuo sacrificio, que dice en otra parte, muchos de las iglesias protestantes en ese entonces y el catolicismo decían que el continuo sacrificio era el ministerio de Cristo en el santuario. Pero cuando Miller encontró esa parte acá en Segunda de Tesalonicenses 2, él entendió claro que el continuo era Roma pagana. Siempre estaba en esa, como en esa controversia, ha estado en esa controversia y pues ahora está también en la controversia de que Roma es la que establece la visión. Entonces, el Señor siempre, como dice Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y me gustaría que alguien de allá me diga algo que amplíe, una cita en la Biblia que amplíe más esa característica de yo soy el primero y el último. ¿En qué pasaje de la Biblia podemos encontrar una cita que nos aclare más sobre esa característica de nuestro Señor Jesucristo, de que Él es el alfa y la omega, el primero y el último? ¿Alguien? Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Por favor, la lee, hermano, para aprender otra, porque no me refería a esa, pero vamos, la quiero escuchar. Un momento. Dice, pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bueno, amén por la cita. Amén por la cita. Pero hay otra que nos aclara más a qué se Creo refiere. que es en Apocalipsis 22.
No, la hermana Fulvia. El Apocalipsis. Yo soy el alfa y la Apocalipsis, omega. ajá, Apocalipsis 22, versículo 13. Por favor, lo lee, hermana Lucy. Yo soy el alfa, Apocalipsis 22, 13. Ajá. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. El postrero. Amén. Amén. Vuelve a repetir lo que dice en Apocalipsis 1:8, pero definitivamente no me estaba refiriendo a ninguna de esas citas. Vamos a buscar en Isaías 44. Otro testigo. Y en Juan 1 dicen el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Amén, así dice en Juan 1, pero vamos a buscar Isaías 44, del 6 al 8, para entender lo que es esa característica. Ustedes la saben, deben de estar familiarizados con eso, nosotros estamos familiarizados con esto, pero no sé por qué no les vino hoy a la mente. Hermano. Por favor. 44. Así dice el Señor, el Rey de Israel, su Redentor y el Todopoderoso. Yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. Amén. Yo soy el primero y el último, vuelve a repetir, fuera de mí no hay Dios. Y ahí va a explicar más sobre esa característica. Continúe, hermano. ¿Quién es como yo? Proclámelo y diga ante mí lo que sucedió desde que establecí al pueblo antiguo. Anuncié lo que viene y anuncié lo que vendrá. Entonces, No temáis. amén. Continúe. No temáis ni os amedrentéis. ¿No es lo que hice oír desde hace mucho y yo os lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay otra roca. No conozco ninguna. No se los hice oír desde el principio, o en otras palabras, no les ilustré el fin con el principio. Y esa es la característica del alfa y la omega, que el Señor, con lo que hizo en el principio, nos está ilustrando el fin. ¿Quién puede hacer eso? Él dice, no hay otro, yo no conozco ninguno y yo tampoco. Vamos a leer otra para que la recuerden, por favor recuerden, porque ahí es donde el Señor aclara esa característica. Ahí es donde el Señor aclara que con todo lo que hizo en el principio ilustró el fin. Así que si nosotros estudiamos con oración y pidiendo el Espíritu Santo el discernimiento, estudiando lo que ocurrió en el principio, vamos a entender lo que está ocurriendo ahora. Amén. Entonces vamos a leer Isaías 46, del 8 al 10. Y hay muchas citas más que dicen eso, pero a mí me gustan esas dos, siempre me las grabé. Vamos a leerlo, por favor, hermano Toño, Isaías 46, del 8 al 10. Al 10. Amén. Entonces voy a leerlo porque como que no, acá no se oyó casi, no sé qué pasa. Y para que quede grabado, lo voy a leer yo desde acá.
dice, acordaos de esto y sed hombres, volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, o en otras palabras, desde el principio. Porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir o que anuncio el futuro desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y en todo caso, lo que yo quería resaltar de la controversia que hay ahorita, pues que no es que haya enemistad entre el hermano Colin y el anciano Jeff. Ellos tienen una buena hermandad. El anciano Jeff dice que no ve como que Colin en su punto de vista sobre quién es el que establece, quién es la Roma moderna que establece la visión. No es que tenga orgullo, no es que esté buscando exaltación propia, pero que sí es algo que tenía que ocurrir, que tenía que ocurrir, porque el Señor es el primero y el último, el que ilustra el fin con el principio, y el principio del adventismo fue el movimiento milerita, y en el movimiento milerita adventista hubo controversia sobre ese punto, sobre Roma, y la controversia que hubo estaba, por ejemplo, que Uriah Smith decía que el rey del norte era, por ejemplo, Turquía, y los mileritas y Uriah Smith decía que el rey del norte pues era Roma papal. Entonces tenían esa controversia en el principio. Y si esa controversia era en el principio, pues debe ilustrar el fin. Pero además, cuando nosotros se inició nuestro movimiento o se inició nuestro tiempo del fin, ¿en qué tiempo se inició el tiempo del fin? ¿En qué año se inició el tiempo del fin para los 144,000 hermanos? 1989. En 1989, muy bien. Pues allí debió haberse presentado otra controversia sobre eso, sobre la Roma, quién establece la visión, sobre Roma pagana, y la hubo. El anciano Jeff, cuando empezó con el aumento de conocimiento de los versos, los últimos 6 versos de Daniel 11, que son los versos Daniel 11, 40 al 45, no le aceptaban su posición de lo que él estaba predicando, y muchos se opusieron a la interpretación de quién era allí el rey del norte. Y eso fue en el inicio de este movimiento, del aumento de conocimiento. Pero luego, en septiembre 11 del 2001, dice él que habían unos ministerios que empezaron a trabajar con él en el aumento de conocimiento, y empezaron a trabajar porque lo que se abrió allí, que era mensaje de lluvia tardía, era, el mensaje estaba basado en el 9/11 del 2001, en el método correcto de interpretar la Biblia, Isaías 28, el patrón profético, reglón tras reglón, mandamiento tras mandamiento, un poquito, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, y entonces con ese método de interpretar la Biblia se abrió un aumento de conocimiento. Pero los que empezaron a trabajar con él los nombró, yo ahorita no me acuerdo quiénes eran, tuvieron una diferencia de
en su posición sobre Joel, capítulo, vamos a ver Joel, capítulo, vamos a buscarlo, a ver si no me equivoco. Joel, capítulo 1. Y vamos a leer los versos del 1 al 6. Y entonces está diciendo, Joel capítulo 1 del 1 al 6 dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a otra generación. De esto contaréis a vuestros hijos. Ahí están los padres a hijos, tenemos 2 generaciones. Y vuestros hijos a sus hijos, 3 generaciones. Y sus hijos a la otra generación. Son 4 generaciones. Y hemos escuchado, yo no sé si ustedes han escuchado, pero de mi parte sí he escuchado mensajes del anciano Jeff Pippinger hablando de las 4 generaciones del adventismo. Y como que tenemos la primera generación de 1844 a 1863, si no me equivoco. Pero de 1856 a 1863 empezó la apostasía. Y empezaron como que a admitir la interpretación de la Iglesia Católica y comenzaron, eso fue así en la primera generación, luego la segunda, luego la tercera y cada vez se unían y aceptaban más formas de interpretación del catolicismo. Y entonces el anciano Jeff dice que cada una generación que fue siendo presionada así por la Iglesia Católica, dice que esa era esa nación que los estaba atacando, que dice acá más adelante. Ahí dice, vamos a leer el verso 5, dice, despertad borrachos y llorad, aullad todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque nación fuerte y sin número subió a mi tierra, sus dientes de león y sus muelas de león. Y cuando llega a esa parte que dice que nación fuerte y sin número subió a mi tierra, la tierra es el pueblo de Dios, entonces dice que aquellos que trabajaron con él desde el 9/11 del 2001, que ellos que trabajaron con él, su punto de vista es que esa nación fuerte y sin número, que tenía dientes de león y muelas de león, era el Islam. Pero el anciano Jeff, su posición era que era el catolicismo que se fue penetrando en la iglesia en esas 4 generaciones, hasta que ya sabemos qué pasó con la iglesia adventista por esa nación, por el catolicismo, ¿no? Fue devorada ahí por el catolicismo y las presiones que le hizo en esos 4, ilustrada en esos 4 insectos. Entonces hubo también una controversia sobre quién era la nación que iba a venir contra la tierra, contra su tierra. El anciano Jeff decía que era la Iglesia Católica y los que trabajaban con él, su posición es que era el Islam. Por lo tanto,
hubo división y se separaron. Entonces fueron una vez la controversia en el adventismo milerita y 2 veces la controversia de 1989 una y en el 2001 también hubo controversia, fueron 3 veces la controversia. Y pues por lo tanto, ahora que estamos en la parte final del sellamiento de los que son candidatos a ser los 144,000, pues tiene que haber esa controversia, porque el Señor ilustra el fin con el principio. Amén. No sé si me estoy haciendo entender. Si me estoy haciendo entender, digan amén. Amén. Entonces, como fue al principio, debe ser al final, porque el Señor ilustra el fin con el principio. Y por eso ahora, además de que el anciano Jeff está demostrando que esto es una este final es una ilustración de esos principios del adventismo, también está diciendo que no, yo pienso en lo que yo personalmente entiendo cuando escuché el video, en lo que yo personalmente entiendo y creo que yo les dejé o grabamos con la hermana Fulvia la traducción de ese video. Creo que la hermana Fulvia lo tiene. Pero lo que yo personalmente entiendo es que aunque tenía que repetirse, porque el Señor ilustra el fin con el principio, no debería ser así, porque el anciano Jeff dice que la controversia entonces entró porque desde julio del 2023, cuando el anciano Jeff regresó y empezó a escribir los artículos en la página web de Future for America. Cuando él empezó a hacer eso, él trajo un mensaje. Y un mensaje en que aún nosotros aquí, cuando empezamos a leer el primer artículo, dijimos, pero bueno, entonces es como que, o sea, como que veíamos confusión en eso. Y yo me acuerdo que el hermano Teodore, comentando sobre un artículo del anciano Jeff, el anciano Teodore no estaba de acuerdo con lo del artículo y bueno, y nosotros estábamos como un poco confundidos. Así que comenzamos otra vez como a estudiar, como a mirar, como atentos, como a investigar, hasta que en verdad yo me fui dando cuenta que sí, que cuando el anciano Jeff fue quitado, después del chasco de 18 de julio del 2020, se cumplió lo que dice, vamos a leerlo allá para recordarlo nosotros y estar claros en eso. Está en Apocalipsis 11. Por favor, vayan a Apocalipsis 11. Entonces el anciano Jeff dice que esta profecía estaba repitiéndose para Apocalipsis 11. De hecho, él tiene un video que a mí me impresionó mucho de Apocalipsis 11 porque él interpretó algo y puso un punto de tiempo en esa interpretación, o sea, algo que él dijo que mostraba que esa parte de Apocalipsis 11 era para aplicar desde ese momento. Y lo que él dijo, y lo voy a volver a repetir acá, que a mí se me grabó, allá Apocalipsis 11, el verso 1 dice, y me fue dada una caña semejante a una vara, y el ángel se puso en pie, diciendo, levántate, y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque es dado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahora, ahí está la parte que a mí me impresionó. ¿Cuántos son 42 meses? $1,260 días.
Amén. 42 meses son 1260 días. O sea que esos 42 meses, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque es dado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ese era el patio que era dado a los gentiles. Era un tiempo, era 1260 días. ¿Cuándo empezaron los 1260 días? ¿Cuándo empezaron, hermanos? Nosotros estamos familiarizados con eso. ¿Cuándo empezaron? 538. En el año 538. ¿Y cuándo terminaron? 1798. Muy bien. Terminaron en el año de 1798. Entonces, lo que está diciendo el Señor a los estudiosos de la profecía, a los estudiantes de la profecía o a los adventistas del séptimo día, porque cada adventista del séptimo día está llamado a ser un estudiante individual de la profecía. Lo que el Señor está diciendo es que eso no lo midas, que no empieces, no cuentes desde allá, desde el 538, sino que empieces a contar desde 1798 en adelante para lo que se va a interpretar en estos tiempos del fin. Amén. Ajá. Y he escuchado unas interpretaciones de este tema que están completamente erróneas, pero la interpretación que está dando el anciano Ye, esa es la correcta. Dice, ese no lo midas. O sea, para nosotros lo que empezamos a contar y que va a ser línea sobre línea es de 1798 en adelante, que ahora va a ser, en el tiempo nuestro ya no son periodos de tiempo, que aquí empezó la profecía y aquí termina, sino que van a ser simbólicos y que las profecías se explican a sí mismas a través de su cumplimiento. Amén. Amén. Pero entonces él sigue diciendo, y daré potestad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante de la tierra. ¿Y quiénes son estos 2 testigos, hermanos? Antiguo y Viejo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y dónde demostramos eso? ¿Cómo demostramos eso? Vamos a ir a Zacarías. Al libro de Zacarías. En el libro de Zacarías vamos a leer en el capítulo 4. Y dice, y volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero todo de oro, con un tazón sobre la parte superior y sus 7 lámparas encima del candelero. Y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y sobre él 2 olivos, uno a la derecha del tazón y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé a aquel que hablaba conmigo diciendo, ¿qué es esto, mi señor? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor, no, mi señor. El 6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Entonces esta es la palabra de Jehová. Y la palabra de Jehová consta de ¿qué? Del Antiguo y del Nuevo Testamento.
Eso era entonces para ellos, para los mileritas. Pero para nosotros, ¿cuáles son esos dos testigos? El día. Muy bien, la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Y quiénes tienen estos dos testigos? Nosotros, los adventistas del séptimo día, pero los que heredamos, es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas, porque ya sabemos que los adventistas nominales, ellos han sido escupidos de la boca del Señor porque abandonaron la profecía, que es el verdadero evangelio, que es el evangelio eterno. Entonces dice que estos dos testigos iban a profetizar simbólicamente vestidos de silicio durante 42 meses. Y si alguno, el verso 5 dice, si alguno quisiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quisiere hacerles daño, debe ser muerto de la misma manera. Estos tienen potestad de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía, porque ellos son el Elías de ahora, el Elías moderno. Tienen el espíritu de Elías. Y tienen potestad sobre las aguas para tornarlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Tienen esos dos testigos firme, o sea, divinamente puestos por el Señor, que Él les ha dado la autoridad, no se la, como a Juan el Bautista, no nos la ha dado ningún ser humano. La autoridad de nosotros viene de arriba. Entonces dice, porque no ha sido ningún ser humano que ha venido a imponernos las manos para ponernos como estos siervos de Dios y estos trabajadores que estamos ahorita en el mensaje. Al anciano Jeff, ¿quién lo ungió para que fuera el reformador? ¿Ustedes conocen algún humano que le haya impuesto las manos para esa labor? No, ¿verdad? Ha sido designado divinamente. Entonces, estos dos testigos tienen potestad de cerrar el cielo para que no llueva, están con el espíritu de Elías, y tienen potestad sobre las aguas para tornarlas en sangre, porque tienen también el espíritu de Moisés. Cuando el Señor Jesús se transfiguró delante de sus discípulos, cuando anduvo en la tierra, y Pedro le dijo, Señor, hagamos aquí tres tiendas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Elías es símbolo de los 144,000, de los que no conocen muerte. Pero como van a ver, va a haber baño de sangre y van a haber mártires antes que se acabe el tiempo, que se cierre el tiempo de gracia. Moisés es símbolo de los que van a morir. Entonces tenemos ahí los dos testigos representados por Elías y por Moisés. Amén. Amén. Y Moisés era el que estiraba su vara para que el agua se convirtiera en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces la bestia que sube del abismo, ¿cuál fue la bestia que sube del abismo? Que hizo guerra contra esos dos testigos simbólicos, y los destruyó y nos destruyó y nos dispersó, nos mató por 3 años y medio simbólicos, desde el 18 de julio del 2020 hasta julio del 2023. Entonces, ¿cuál fue esa bestia? Por allá oí que la hermana Natalia dijo que Roma, pero Roma no fue. El Islam. El Islam, porque la profecía era sobre el Islam y nos equivocamos.
y ese chasco nos dispersó y estuvimos 3 años dispersos. Y era necesario, eso eran eventos de los 7 truenos, eso eran eventos de los 7 truenos, que la hermana White dice que esos 7 truenos eran eventos que iban a ocurrir durante el primero y segundo ángel, que eran verdades avanzadas, pero que no era lo mejor que el pueblo de Dios las entendiera hasta que esos 7 truenos no hicieran su trabajo, porque era necesario que nuestra fe fuera probada. Amén. Y los 7 truenos son eventos de primero y segundo ángel, pero ya ustedes saben la explicación, nosotros estamos en el mensaje del tercer ángel. Entonces, ¿por qué tiene que venir eso de los 7 truenos que son eventos del primero y segundo ángel? ¿Por qué creen ustedes que tenga que relacionarse esto con nosotros si nosotros estamos en el tercer ángel? Hermanos, ¿los escucho? ¿Por qué creen? ¿Saben por qué o no lo saben? Hermana, no Se le cortó todo. Solamente escuchamos. No la escuchamos. No. Ok, estoy diciendo que ¿por qué creen ustedes que si esos 7 truenos son eventos del primer y segundo ángel, ¿por qué se relaciona con nosotros esos eventos de los 7 truenos? Siento que son mensajes del primer y segundo ángel y nosotros desde 1844 estamos en el mensaje del tercer ángel. ¿Por qué creen entonces que se relacionen los eventos de los 7 truenos, que eran eventos y verdades avanzadas que se iban que iban a ocurrir durante el mensaje del primer y segundo ángel? La profeta dice que los eventos serían repetidos en el tiempo del fin, serían los paralelos. Y se repetiría el primero, segundo y tercer ángel. Y se repetiría el primer y segundo y tercer ángel. Apocalipsis 18, los comentarios de Ellen White. 3 mensajes que deben combinarse. Apocalipsis 18, en el último párrafo del comentario de Apocalipsis 1:5, en el último párrafo. Y antes del comentario de Apocalipsis 18, 1:8. Así para que lo encuentren en la Biblia de los comentarios de Ellen White. 3 mensajes que deben combinarse y dice, deben combinarse los mensajes de los 3 ángeles, dando su triple luz al mundo. Dice Juan en Apocalipsis, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Se cita Apocalipsis 18 del 2 al 5. Esto representa la proclamación del último y triple mensaje de amonestación para el mundo. Manuscrito liberado 52, 1900. Entonces, la hermana White dice que el mensaje del primer y segundo ángel seguirían siendo verdad presente en el mensaje del tercer ángel, porque esos mensajes en nuestro tiempo tenían que combinarse y dar su triple luz al mundo. Es el último mensaje de amonestación. Entonces, por lo tanto, nosotros no entendimos lo que sucedía, eran eventos que estaban sellados y no íbamos a entender hasta que nuestra fe necesariamente fuera probada. Amén. 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 Entonces, bueno, ocurre eso allí, pero ahora estamos en esa controversia. Y desde que el anciano Jeff apareció, el llamado era para que esos, como dice Apocalipsis 11,
esos testigos que fueron muertos por la bestia que sube del abismo. El abismo es una tierra sin Dios. Y Apocalipsis 9 dice, terminando la quinta trompeta o el primer ay, dice que estas langostas que salieron del pozo del abismo tienen por rey al ángel del abismo, que en hebreo es Abadón y Apolión, y en griego Apolión, que significa destrucción. Entonces esa bestia que destruyó y nos dispersó fue esa interpretación fallida, y duramos 3 años tirados en las calles. Todo el mundo se alegraba, así ve eso del anciano Jeff, eso que es lo que están interpretando, esos son herejías, están engañando a la gente, y etcétera, etcétera, y todos en la iglesia que que se oponen al mensaje del anciano Jeff, estaban todos muy contentos, y todo 3 años, y nosotros vencidos, tirados en las calles, pero seguíamos estudiando y mirando, y no nos quisimos desanimar, porque decíamos, pero ¿quién más estudia la Biblia como nosotros? ¿Quién más es que le da la interpretación a la palabra, la interpretación según está en Isaías 28:9, según se entiende, estudiando con el método divino, con las 14 reglas de Guillermo Miller? No, yo no me voy de aquí, decía yo, a ningún lado, yo aquí permanezco. Hoy le doy gracias a Dios, porque cuando el anciano Jeff regresó con un mensaje de fuerte clamor, con un mensaje de unidad, con un mensaje de que nos levantáramos y nos uniéramos, porque es un mensaje divino que está, yo tengo ahí, voy a leer, pero voy a ir allí al PDF que yo tengo, que es un mensaje divino y es palabra de Dios, donde dice, vamos a ver dónde lo pegué, que está en Isaías capítulo 11, desde el verso 10 en adelante, y que dice, y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual está puesta por pendón a las naciones, será buscada de los gentiles, y su reposo será glorioso. En aquel tiempo, ¿cuál es ese aquel tiempo del que habla ahí? Hermanos, ¿cuál es que dice, y acontecerá en aquel tiempo? ¿Cuál es ese tiempo del que está hablando ahí? De nuestro tiempo, de los que alcanzamos los fines de los días, del tiempo del fin, que la raíz de Isaí, la cual está puesta por pendón a las naciones, será buscada de los gentiles, y su reposo será glorioso. Y acontecerá en aquel tiempo que Jehová volverá a extender su mano por segunda vez. ¿Cuándo volvió a extender su mano por segunda vez? Después de la dispersión del 18 de julio del 2020, que volverá a extender su mano por segunda vez para recuperar el remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Etiopía, de Elán, de Sinar, de Amat y de las islas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 fines de la tierra, y disipará la envidia de Efraín. O sea que los que se unan aquí con nosotros ya no se envidiarán más, queriendo el uno ser más alto, queriendo el otro ser más alto, queriendo decir yo soy el maestro, yo soy el que sé, yo soy el líder. Ya no hay esa envidia entre los que el Señor está reuniendo. Y los enemigos de Judá serán talados. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Mas volarán sobre hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también los del oriente. Edom y Moab les servirán,
y los hijos de Amón les obedecerán. Una profecía en Ezequiel que el Señor le dice a Ezequiel que tome la vara para las 10 tribus del norte, para Efraín, y que tome la vara que es para Judá y que las una, las ponga las dos en una mano. Y entonces le dicen, ¿pero qué es eso? ¿Qué significa eso? Que en estos tiempos del fin ya no habrá dos reinos, que serán unidos en un solo reino, y que Efraín no envidiará más a Judá y Judá no envidiará más a Efraín. Y como yo decía, bueno, son unidos y será un solo reino, pero ¿en dónde quedan los gentiles? Hay algo que no entiendo. Y meditando y meditando personalmente entendí que las 10 tribus del norte de Efraín desaparecieron. Ellas nunca regresaron. Ellas se esparcieron y hay simiente de esas 10 tribus en todo el mundo porque ellas se esparcieron y el Señor sabe cuáles son por los caracteres de ellos. Y nosotros podemos ver eso allá en Génesis 49 cuando Jacob llama a todos los hijos para decirles lo que le va a ocurrir en el tiempo del fin y les dice, en el tiempo del fin les dice su carácter y eso. Así que serán unidos. Pero los de los otros que se conviertan, porque aún creo que yo leía, ahí ya lo terminé, pero creo que yo leí un poquito más y dice que aún muchos de la tierra de Sinar se convertirán y seguirán este estandarte. ¿Y quiénes son los de la tierra de Sinar? ¿Quiénes son los de la tierra de Sinar, hermanos? No escucho, no alcanzo a oír acá. ¿Quién? Ahora sí, no se le escuchaba a usted. La tierra de Sinar es donde hicieron las torres de Babel. Donde Sí, hicieron la torre de Babel. Y yo les estoy enseñando algo que nuestra sabiduría, la que nos rige a nosotros, de la cual nosotros nos hemos aferrado, es la sabiduría más antigua. Es más antigua que el hombre. Pues sí, porque no tiene principio ni tiene fin, pero nosotros podemos demostrar inteligentemente que esa sabiduría es más antigua que el hombre y que el Señor hizo que nosotros la conociéramos. Hizo el conocimiento de esa sabiduría. ¿Cuándo la hizo, hermanos, el conocimiento de esa sabiduría que es más antigua que nosotros? En el primer día de la creación. En el primer día que el Señor dijo en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre las faz de las aguas, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y a las tinieblas llamó noche, y a la luz llamó día, y fue la tarde y la mañana el primer día. Sabemos que no fue la luz del sol ni de la luna, porque la luz del sol y de la luna y las estrellas fueron hechas el cuarto día. Así que la Biblia nos dice cuál fue la luz del primer día en 2 de Corintios 4:6, estudiando con el método divino, un poquito allí, otro poquito allá, mandamiento tras mandamiento, reglón tras reglón, línea sobre línea, allá. Entonces en 2 de Corintios 4:6 nos dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, fue el que resplandeció en nuestros corazones a través del conocimiento de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la luz que hizo Dios el primer día fue el conocimiento de Jesucristo, que es la palabra. Como dice Juan, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y todo por esa palabra fue hecho. Y dice el verso 14, y esa palabra se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria.
Y Apocalipsis 18:1 dice, vi descender del cielo otro ángel que iluminó la tierra con su gloria. Qué maravillosa armonía en la palabra de Dios. Amén. Entonces el Señor estaba diciendo que iba a levantar sus 2 testigos después del 23 de julio, perdón, de julio del 2023 iba a levantar sus 2 testigos. ¿A qué? A la unidad. ¿Para qué nos está llamando a la unidad? Para que nos unamos. Y a nosotros se nos dijo lo que está ahí en el PDF. ¿Qué fue lo que se nos dijo? Primera de Corintios 14, 32, 33. ¿Qué dice Primera de Corintios 32, 33? Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, si Dios está llamando a la unidad, ¿será que está llamando para que cada uno diga, bueno, yo hago aquí, yo estoy aquí, yo me voy para este grupo, yo creo así, yo tengo este punto de vista? No, Dios no nos está llamando para eso. Dios nos está llamando a la unidad, para que todos, como dice por aquí, para que todos digamos un mismo mensaje, para que todos digamos una misma cosa. Y lo que el anciano está diciendo es que se ha presentado la controversia que, como yo lo veo, no debía haber esa controversia si cuando el anciano apareció hubiéramos creído el mensaje que Dios nos trajo. Bueno, ya, ahora levántense y únanse, porque ya viene la crisis. Ya viene lo más difícil. Necesito que mis testigos estén completamente unidos porque es la evidencia de que mi Padre me envió a mí y que ahora ustedes me han recibido, que yo vengo de mi Padre y que ustedes han creído el mensaje y que están unidos en el mensaje, hablando todos una misma cosa y que ustedes son uno conmigo, así como yo soy uno con mi Padre. Y entonces ahora en esa armonía y en esa perfecta unión, yo puedo levantarlos como una insignia para decirle al mundo, aquí tengo a mis testigos. Porque ustedes ya saben que Satanás acusa que Dios es un Dios injusto, que exige que nosotros guardemos los mandamientos y que los mandamientos no se pueden guardar. Y él tiene sus testigos que estamos unidos con él y él con su Padre, con una vida que se iguala a la vida de Dios. Y él dice, aquí tengo mis testigos. Ellos están guardando mis mandamientos. Ellos son uno conmigo. Se ha unido la humanidad con la divinidad y en ellos no hay pecado. El Señor quiere eso de nosotros. Y como han fallado por allá por el grupo de Arkansas, porque él lo dijo, ahí lo dice en el video, como no han obedecido el mandato de levantarse para unirse, entonces ha permitido el Señor que entre la controversia de Colin, que Colin dice que es Estados Unidos el que establece la Roma moderna, que establece la visión, pero el anciano Jeff dice que no, que la Roma que establece la visión, la Roma moderna, es la triple unión, pero que con el papado a la cabeza, que es el que va a dominar, que no puede en ningún momento ser Estados Unidos, porque él demuestra que Estados Unidos ya no es potencia, que cuando él saque ley dominical, el conflicto de los siglos, dice, viene el golpe del Islam hacia él y viene ruina nacional y él ya no va a ser potencia, él ya no va a mandar, él va a ser mandado por la bestia que sale del abismo, que se le sana la herida y que todos los moradores de la tierra que no tienen su nombre escritos en el libro de la vida se maravillarán en pos de la bestia. Entonces es Roma la que establece la visión y se demuestra con un escrito está. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que unirnos y gracias a Dios, aquí nosotros, el Señor nos está revelando y nosotros vamos caminando y nos vamos dejando guiar por lo que el Señor está haciendo con nosotros.
pero nosotros tenemos que orar para que allá en Arkansas entonces estudien y se unan y entiendan inteligentemente el mensaje para este tiempo de que es la parte final del sellamiento de los 144,000 y se unan rápido para que presenten un frente unido al mundo, porque esta iglesia tiene que estar así unida como Dios la está uniendo, porque eso va a ser algo maravilloso. Va a ser lo que dice Cantares 6:10. Alguien, por favor, léame Cantares 6:10. Cantares 6:10, hermosa. Hermosa como esclarecida como el sol. Cantares 6:10. Tengo que aprender. Sí. Cantares 6:10. Cantares 6:10. ¿Quién es esta? Me toca copiar. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, radiante como el sol, imponente como ejército abanderado? Amén. Dice radiante como el sol. Pero dice acá, voy a buscarla yo acá como dice acá. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa Amén. como la luna, esclarecida como el sol, impotente como un ejército con sus banderas? Imponente, imponente, en orden como un ejército con banderas, en el orden que el Señor mismo nos está uniendo, como un ejército con banderas, que cuando la vean los enemigos, y eso tiene otro escrito, dice que se asombrarán y se espantarán y se apresurarán a huir, porque están viendo que eso no lo ha hecho ningún ser humano. Están viendo que eso lo está haciendo y la está formando y la está dirigiendo y la está guiando el omnipotente. Amén. Y vamos a leer las citas que se aplican a eso, para que todos sean uno. El título de este documento PDF que estoy haciendo, no lo he podido terminar, dice para que todos sean uno, porque a esa unidad es que Dios nos está llamando. Pero el verso dice, vamos a leer Juan 17, 20 al 21, dice, Dios está sacando a un pueblo y preparándolo para que se destaque por su unidad. Hable las mismas cosas. No vamos a hablar, como decir, por ejemplo, eso tiene que pasar, esa controversia. No vamos a decir, no, que Estados Unidos es la Roma moderna que establece la visión, eso se tiene que superar. Y el otro va a decir, no, el que establece la visión es Roma papal. No vamos a hablar diferentes cosas. Eso se debe superar allá. Y nosotros aquí, gracias a Dios, estamos hablando las mismas cosas. Entonces dice, Dios está sacando a un pueblo y preparándolo para que se destaque por su unidad, hable las mismas cosas y cumpla así la oración de Cristo en favor de sus discípulos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ya ustedes saben que eso está en Juan 20, 21. Pero no es que nuestra personalidad se va a fundir una en la otra. No, cada uno va a seguir conservando su personalidad, eso sí, santificada por el Señor, pero se van a unir en el mensaje, en el propósito y en el mandato de Dios de que es necesario que prediquemos otra vez a muchos pueblos, naciones y lenguas, pero un mismo mensaje, un mismo sentir, un mismo Señor. Dice, continuamente surgen grupitos de personas que creen que Dios está únicamente con los muy pocos y muy dispersos,
La influencia de los tales tiende a derribar y dispersar lo que edifican los siervos de Dios. Los espíritus inquietos desean constantemente ver y creer algo nuevo. Los espíritus inquietos que desean constantemente ver y creer algo nuevo surgen de continuo. Nosotros no estamos creyendo nada nuevo. Nuestro mensaje viene desde la época del milenismo adventista. Pretendiendo tener la verdad. Ellos creen tener algo nuevo de continuo y dicen aquí está la verdad. Se destacan como separados del pueblo a quien Dios está conduciendo y prosperando, y por medio de quien Él va a hacer su gran obra. Expresan constantemente sus temores de que el cuerpo de los observadores del sábado se está volviendo como el mundo, pero apenas habrá 2 de estas personas que concuerdan con sus opiniones. Están dispersas y confusas. No hay muchos que concuerden con ellos. Se reúnen 1 o 2. Nosotros nos hemos reunido 1 o 2, pero nuestro grupo Dios lo está apoyando y está creciendo. Y hemos permanecido 1 o 2, pero en esta verdad, en el mensaje, en las sendas antiguas. Están dispersas y confusas y, sin embargo, se engañan hasta el punto de creer que Dios las acompaña en forma especial. Algunas de ellas profesan tener entre sí los dones, pero por la influencia y enseñanza de estos dones, son inducidos a dudar de aquellos a quienes Dios ha impuesto la carga especial de su obra. Entonces empiezan a dudar de nosotros y a desviar del cuerpo a una clase de personas. Los que, de acuerdo con la palabra de Dios, están haciendo todo esfuerzo para unirse. ¿Quiénes estamos haciendo eso? Nosotros. Los que, de acuerdo con la interpretación de la palabra de Dios, de que Dios ha extendido su mano por segunda vez para reunir a su pueblo, estamos haciendo todo esfuerzo para unirnos, que están establecidos en el mensaje del tercer ángel. Entonces, ¿a quién le está hablando esa cita? A nosotros. Somos los que estamos en el mensaje del tercer ángel. Amén. Son considerados sospechosos. Entonces nos consideran como sospechosos, como disidentes, como herejes, por la razón de que están extendiendo sus labores y ganando almas para la verdad presente. Alguien dijo, es que esa señora anda con esa hermana que es ¿como qué? ¿Como qué? Como si fuera una persona sospechosa, hereje, hechicera, ¿no? Pero no, es que anda con la hermana que demuestra que todo lo que hacemos está cimentado en la palabra de Dios y que lo hacemos porque Dios nos manda y no porque nosotros lo queremos hacer. Entonces dice, son considerados sospechosos por la razón de que están extendiendo sus labores y ganando almas para la verdad. Se los considera mundanos porque ejercen influencia sobre el mundo y porque sus actos atestiguan que esperan que Dios haga todavía una obra grande y especial en la tierra para sacar a un pueblo y prepararlo para la aparición de Cristo. ¿Quién es el Elías y el Juan que va adelante preparando el camino del Señor? ¿No somos nosotros? Amados hermanos, ¿sí? ¿Eso dónde estaba? Voy a dar la cita porque todos tienen un escrito, eso está en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 166. Y continúo leyendo. Amados hermanos, y las citas que estoy leyendo es para sustentar lo que les dije, todo lo que les dije hasta antes de empezar a leer este PDF. Amados hermanos,
Así como los diferentes miembros del organismo humano se unen para formar el cuerpo entero y cada uno cumple su parte obedeciendo a la inteligencia que gobierna el todo. De la misma manera, los miembros de la Iglesia de Cristo deben estar unidos en un cuerpo simétrico. ¿En un cuerpo qué, hermanos? ¿Ustedes entienden qué es simétrico? Sí, hermano. Exactamente. Nuestro En un cuerpo simétrico, van creciendo simétricamente, van creciendo intelectualmente, van creciendo espiritualmente y van creciendo como cuerpo a medida que con demostrar una fe inteligente y demostrarle a las personas una fe inteligente, dicen, ¿quién nos ha hablado como estos? Y se van viniendo y se van uniendo a nosotros y vamos creciendo unidos en un cuerpo simétrico, sujeto a la inteligencia santificada del conjunto. ¿Sujeto a quién? Sujeto por aparte, sujeto allá porque dice el Espíritu me reveló a mí, yo estoy sujeto aquí. No, dice sujeto a la inteligencia santificada del conjunto, a la fe inteligente del conjunto, al mensaje que se entendió inteligentemente. Y no porque alguien se lo dijo y lo hizo por emoción, como se dice, no, sino porque lo entendimos inteligentemente, como lo entendieron los discípulos en el camino de Maús, cuando Jesús se les apareció y no se les dio a conocer, sino hasta que no les mostró desde Moisés todo lo que las profecías decían de él, para que ellos primero lo entendieran inteligentemente, porque dice el deseado de todas las gentes. Si se les hubiese dado a conocer en ese momento, sin antes mostrarles las profecías, ya hubieran tragado entero, hubieran quedado satisfechos y no hubiesen tenido una fe inteligente. Y el Señor lo que quiere es que tengamos una fe inteligente, que lo que decimos y enseñamos lo podamos demostrar. En un escrito está. Amén. Amén. Entonces, en un cuerpo simétrico, sujeto a la inteligencia santificada del conjunto, el progreso de la iglesia se retarda por la conducta errónea de sus miembros. ¿Se está retardando en Arkansas? ¿Por qué se está retardando? Porque no han sido negligentes y no han han desobedecido el llamado de julio del 2023 de que se levanten y se unan en este mensaje, que es el mensaje para este momento. Entonces dice, el unirse con la iglesia, aunque es un acto importante y necesario, no lo hace a uno cristiano ni le asegura la salvación, aclara la hermana Guay, aclara la pluma inspirada. No podemos asegurarnos el derecho al cielo por hacer registrar nuestro nombre en el libro de la iglesia, aunque estemos en este movimiento, pertenezcamos a este movimiento, mientras nuestro corazón quede enajenado de Cristo. Aunque estemos en este movimiento, si nuestro corazón queda enajenado de Cristo, no nos sirve. ¿Ustedes saben qué es enajenado? Apartado. Apartado, que ha perdido la razón, que no entiende el mensaje inteligentemente, que no discierne. Individualmente se tiene que entender y se tiene que discernir y se tiene que tener una relación personal con el Señor. Tenemos que sentir el Espíritu del Señor Jesús hablándonos, porque Él siempre nos habla y la promesa es que el Espíritu Santo será derramado en estos días a toda qué? Tribu, lengua y pueblo. Que será derramado sobre toda carne. Amén. Entonces dice, tenemos que tener esa relación individual y luego en esa santificación inteligente sometidos al cuerpo que el Señor ha organizado. Le asegura el unir ya derecho al cielo por eso. Debemos ser sus fieles representantes en la tierra y trabajar al unísono con él. ¿Qué es el unísono? En el mismo sonido,
en el mismo mensaje, decir todas las mismas cosas. Amados, ahora somos hijos de Dios, dice 1 Juan 3:2. Debemos tener presente esta santa relación y no hacer nada que deshonre la causa de nuestro Padre. Hacer cualquier cosa que deshonra a Dios es pecado. Lo que profesamos es muy exaltado. Como adventistas observadores del sábado, profesamos obedecer todos los mandamientos de Dios y esperar la venida de nuestro Redentor. Un solemnísimo mensaje de amonestación ha sido confiado a los pocos fieles de Dios. ¿Qué nos ha sido confiado a los pocos fieles? Un solemnísimo mensaje de amonestación ha sido confiado a los pocos fieles de Dios. Debemos demostrar por nuestras palabras y obras que reconocemos la responsabilidad que se nos ha impuesto. Nuestra luz debe resplandecer tan claramente que los demás puedan ver que glorificamos al Padre en nuestra vida diaria, que estamos en relación con el cielo y somos coherederos con Cristo Jesús, para que cuando Él aparezca con poder y grande gloria, seamos como Él. Dios está conduciendo a un pueblo para que se coloque en perfecta unidad sobre la plataforma de la verdad eterna. ¿Cuál es la verdad eterna, hermanos? ¿Qué dice Apocalipsis 14:6? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. La verdad eterna es esta cadena, todos estos eslabones unidos de la cadena profética, tenían esa verdad eterna para predicarla a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es un pueblo que el Señor está uniendo, lo está sacando para unirlos firmemente en la plataforma de la verdad eterna. Cristo se dio a sí mismo al mundo para que pudiese limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cómo tenemos que estar? Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nuestra oración sin cesar es: no nos dejes caer, no nos dejes pecar, no permitas que nos separemos de ti y te deshonremos. Este proceso de refinamiento está destinado a purificar a la iglesia de toda injusticia y del espíritu de discordia y contención. Del espíritu de discordia y contención, de las divisiones, de la envidia, de que Judá moleste a Efraín y que Efraín envidia a Judá. Está destinado a eso, a purificarnos de eso, porque ya las dos varas van a estar unidas y vamos a ser una iglesia resplandeciente como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, en orden como un ejército con banderas, para que sus miembros edifiquen en vez de derribar, porque en todas esas divisiones se están derribando en vez de edificar. Ahora Dios nos está uniendo para que edifiquemos en vez de derribar y concentren sus energías en la gran obra que está delante de ellos. Dios quiere que sus hijos lleguen todos a la unidad de la fe. La oración de Cristo, precisamente antes de su crucifixión, pedía que sus discípulos fuesen uno, como Él era uno con el Padre, para que el mundo creyese que el Padre le ha enviado. Esta, la más conmovedora y admirable oración, llega a través de los siglos hasta nuestros días, porque sus palabras son: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17:20. Sé que hay algunos que tienen que retirarse a esta hora, a las 11, y yo para esos quiero concluir que entonces nuestro mensaje ahora, el mensaje presente,
es que Dios nos está llamando a la unidad, pero que tenemos que limpiar nuestros vasos y tener una relación especial con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo mismo nos esté diciendo es así y esté testificando y nosotros inteligentemente sepamos que este es el mensaje y que esos pasos que estamos dando no los damos porque nosotros queramos, sino que ese Dios que el Padre envió a nosotros para hacer ese trabajo, está haciendo esa obra en nosotros y nosotros nos estamos dejando unir para que el mundo crea que el Padre envió a Jesucristo y que ha hecho esa obra y que somos uno con Jesucristo, así como Él es uno con el Padre y que tenemos una vida que se compara con la vida divina. Amén. Amén. Y hay otra parte del PDF que la vamos a hacer en el siguiente servicio. Pero ahorita voy a cerrar esta reunión porque yo sé que desde el inicio sabemos que hay personas que solamente podían estar hasta las 11. Amén. Entonces voy a dejar de grabar esta parte.